Condenaron a Cristina, ya no podrá presentarse a las elecciones. Sin embargo, yo hoy no te vengo a hablar tanto de eso, sino que vengo a responder a toda la gente que reivindica la década ganada. Como supuestamente durante inicios, sobre todo del kirchnerismo, desde 2003 hasta más o menos 2011-2015, el kirchnerismo revolucionó el país, se vivía muchísimo mejor de lo que se vive hoy, y como al fin y al cabo, bueno, las causas de corrupción estaban en segundo plano porque de todos modos bajaba la pobreza, crecía la economía, crecían los salarios, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, quédate porque te voy a contar cómo, a pesar de que sea real, de que hayan subido los salarios, de que haya bajado la pobreza, el kirchnerismo en realidad hizo una pésima gestión. Bueno, para poder responder a esto, para entender por qué el kirchnerismo hizo malas cosas, primero tenemos que entender qué es lo que dice la gente que cree que el kirchnerismo hizo bien las cosas. Y hay que admitir que si uno ve los datos de forma superficial, lo más probable es que saquemos la misma conclusión. La famosa década ganada hace referencia al periodo 2003-2011 sobre todo, básicamente 4 años gestionados por Néstor Kirchner y 4 años gestionados por Cristina Kirchner. Después Cristina vuelve a reelegir de 2011 a 2015 y posteriormente gana Macri, pero esos últimos 4 años no se los suele tomar como años buenos justamente porque esos últimos 4 ya son bastante más insostenibles, indefendibles. Bueno, arrancando, la realidad es que Néstor Kirchner asume con una pobreza de casi el 60% y para fin de su mandato esta estaba por debajo del 40% ya, y luego para el fin del primer mandato de Cristina la pobreza ya había bajado del 30%, o sea, básicamente disminuyó a la mitad en tan solo 8 años, lo cual fue generado básicamente por el aumento fenomenal de los salarios reales que prácticamente se duplicaron, así como también se quintuplicaron en dólares, o sea, la cantidad de dólares que con un salario en pesos podías comprar se quintuplicó. Además de también un desempleo que estaba casi en el 20% y luego lograron estabilizarlo en un 7%, que es relativamente bajo, y todo esto acompañado de un crecimiento económico fenomenal con tasas del 8%, salvo por el año 2008-2009 que hubo una crisis internacional. Bueno, ese año tenía sentido que Argentina no crezca. Además, la deuda pasaba a estar por encima del 100% del PBI al 40% del PBI, o sea, hubo muchas mejoras. Sin embargo, ¿esto realmente fue para tanto? ¿Es así como muestran los datos? Bueno, ahora vamos a arrancar a desmentir todo esto. Los interrumpo un segundo para avisarles que ya está la tercera edición del newsletter económico mensual, un resumen que hago todos los meses sobre lo que pasó en la economía argentina, especialmente esta vez para mayo. Así que bueno, los que quieran verlo, les recuerdo que es gratuito y que se accede a él registrándose a EBC. Les dejo el link en la descripción y en el primer comentario fijado. Primero que nada, lo más importante, el aceleradísimo crecimiento económico de esa época, en su mayoría lo explican factores que son exógenos a la gestión del kirchnerismo. O sea, básicamente que no tienen nada que ver con quien estuviese en el poder en ese momento. Este está explicado sobre todo por dos factores. El primero es el contexto internacional. Resulta que por estos años China pasaba de ser un país del tercer mundo que no le importaba a nadie a un país importantísimo con mucha industria, y como esta industria estaba creciendo mucho, ¿qué es lo que pasaba? Que demandaba mucha materia prima. Aumentó mucho la demanda de materia prima en todo el mundo. ¿Esto qué hace? Que el precio de las materias primas, o sea, básicamente, no sé, el petróleo, la soja, el trigo, todo lo que se utiliza para después producir otros bienes, aumentó de precio. ¿Y quiénes se benefician cuando las materias primas aumentan de precio? Bueno, los productores de materia prima. ¿Y qué país es productor de materia prima en el mundo? Bueno, entre tantos otros, Argentina. O sea, básicamente, Argentina estaba vendiendo lo que normalmente suele vender, pero a precios mucho más altos de a los que normalmente suele venderlos. Por lo tanto, el excedente, si se quiere, o la productividad aumentó muchísimo. Se produce más con menos recursos, simplemente por un tema de aumento de precios. El aumento de precios fue inédito. Nunca en la historia argentina se vivió un aumento de los precios tan violento como este. O sea, nunca Argentina se benefició tanto del contexto internacional, lo cual generó un crecimiento económico fenomenal. Hasta justamente el momento en el que los precios de las commodities o de las materias primas comenzaron a caer, que fue más o menos del 2010-2011 en adelante. Casualmente Argentina, exactamente en el mismo momento que empieza a suceder esto, que las materias primas empiezan a volver a tener un precio relativamente normal, Argentina entra en recesión y su economía deja de crecer, particularmente a partir del 2011. O sea que la correlación y la causalidad también es clarísima. Y el segundo motivo que explica el crecimiento económico tan acelerado, sobre todo de los primeros años del kirchnerismo, es que, bueno, Argentina venía de la peor crisis de la historia de Argentina me refiero, ¿no? La pobreza había llegado a niveles históricos. En Argentina nunca había habido tanta pobreza como en la crisis del 2002. Los salarios también nunca habían caído tanto y de manera tan acelerada, los salarios reales y sobre todo los salarios en dólares. Esto producto sobre todo del ajuste del gasto público que hizo Duhalde, o sea, sí hizo un ajuste, y de la devaluación, que lo que hizo fue básicamente triplicar el precio del dólar. Recordemos que Milei cuando asumió el precio del dólar lo duplicó, o sea, imagínate lo que hubiese sido triplicarlo encima luego de la convertibilidad, ¿no? O sea, luego de una década de tener el precio del dólar congelado en
un peso. Esto fue mortal, la economía cayó más de 10%. De nuevo, para que tengan una idea, en 2024, el año en el que Milei hizo un ajuste, la economía no cayó más de 3%, en la crisis del 2002 cayó 10%, una monstruosidad, y el tipo de cambio real, o sea, básicamente el precio del dólar actualizado por inflación, volaba por las nubes. O sea, la crisis del 2002 te dejó un contexto que es exageradamente favorable para el crecimiento, no porque sea algo ideal que suceda esa crisis, sino que bueno, después de destrozar todo, la recuperación es mucho más fácil de realizarla y en magnitudes más grandes. Había una capacidad ociosa enorme, o sea, un montón de fábricas que no estaban funcionando producto de la crisis. Una vez que salís de la crisis, las fábricas empiezan a funcionar. Eso también es otro factor muy importante a mencionar, y es que de la crisis se salió producto del ajuste que hizo Duhalde, que es el presidente anterior a Néstor Kirchner. Néstor Kirchner llega al poder con la economía ya creciendo, ya rebotando. Que el precio del dólar aumente tanto en tan poco tiempo genera que los salarios y el nivel de vida de la gente caiga muchísimo, pero a su vez esto favorece el crecimiento económico, porque si todo es muy barato en dólares en Argentina, cualquier persona del exterior con un par de dólares se compra muchas cosas, muchos bienes y servicios, o por ejemplo puede invertir y pagar muchos salarios con muy pocos dólares, etcétera, lo cual favorece el crecimiento económico. O sea, después de reventar los salarios de la gente, en resumen, siempre después pegas un rebote. El gasto público había disminuido, por lo tanto, bueno, el Estado tenía que hacerse cargo de menos gastos de los que se hacía cargo antes, y sobre todo, uno de los factores fundamentales para explicar por qué Argentina pudo rebotar durante esos años, o sea, crecer luego de caer, es que no pagó la deuda. Argentina tenía un problema de deuda enorme, cada año tenía que destinar una cantidad enorme de dinero a pagar intereses de deuda, pero Rodríguez Sá, que fue un presidente que no duró prácticamente nada, que estuvo en esa semana en Argentina que hubo 5 presidentes, dijo, bueno, no, ¿sabes qué? La deuda no la pagamos, defaulteamos. Entonces, claro, si uno de tus mayores problemas y una de las mayores cargas que tenía la economía argentina era tener que pagar deuda, y de repente decís, bueno, no la voy a pagar, claro, de repente te liberás de una de tus grandes cargas, por lo tanto tienes más dinero para gastar, por lo tanto la economía se recupera. Pero esto es horrible a largo plazo, es una medida muy cortoplacista. ¿Por qué? Porque con esto lo que haces es básicamente destruir la confianza que hay en Argentina, en el país, y la confianza es algo que es importantísimo para el crecimiento económico de largo plazo. De hecho, tener instituciones sólidas, o sea, básicamente que las reglas del país no se rompan todo el tiempo y sean confiables, es efectivamente lo que explica una porción importantísima del crecimiento económico de largo plazo. Nosotros estábamos yendo justamente contra eso, simplemente para poder tener un rebote de corto plazo. Por eso, por ejemplo, la deuda pasó de 120% del PBI, si no me equivoco, a 40%, básicamente porque no se pagó ni siquiera la mitad de lo que Argentina debía. Pero es que esto ni siquiera es lo peor, porque acá lo que estamos haciendo es explicar por qué Argentina creció mucho en esos años, pero no estamos evaluando la gestión del kirchnerismo. O sea, estamos diciendo, bueno, la economía creció, pero porque iba a crecer igual. Pero el kirchnerismo hizo bien o mal las cosas. Bueno, si miramos este gráfico, podemos claramente darnos cuenta que Argentina hizo pésimo las cosas, es de los peores países de toda Latinoamérica. ¿Por qué? Porque en este periodo, como vemos, el contexto internacional favoreció a toda Latinoamérica, porque toda Latinoamérica es productor de materias primas, entonces todos los países crecieron. Sin embargo, Argentina, siendo que encima venía de la crisis más profunda de su historia, es de los países que menos creció en este periodo. Entonces, a esto hay que encontrarle una explicación. ¿Cómo puede ser que toda Latinoamérica se vio beneficiada por el contexto internacional, sin embargo Argentina es quien menos aprovechó ese contexto? Bueno, acá es donde efectivamente entra la gestión del kirchnerismo. Como ya dijimos, el kirchnerismo recibió un Estado cuyos gastos se habían reducido para salir de la crisis. Un gasto público entre 29 y 27 puntos del PBI según qué año tomemos. Además, también producto del ajuste, el ahorro en relación al PBI, la cantidad de dinero que hay en Argentina que puede ser invertido, también había aumentado muy fuerte. O sea, había un montón de guita disponible en la economía argentina lista para ser gastada y por ende financiar el crecimiento económico que iba a necesitar el rebote, además de una capacidad instalada ociosa muy grande. ¿Pero qué es lo que hizo el kirchnerismo? Bueno, destruir ese equilibrio macroeconómico que existía en Argentina, que te permitía por lo menos crecer varios años más en pos de favorecer el corto plazo. Por ejemplo, el gasto público en un poco más de 10 años pasaba de menos de 30 puntos del PBI a 46. Esto es una monstruosidad. Argentina pasó de tener un gasto público un poquito por encima del promedio de Latinoamérica a tener un gasto público similar a los países de Europa. O sea, el Estado argentino tenía un nivel de gastos similar al que tienen los estados de Europa. ¿Cuál es el problema? Que para esto necesitas cobrar una cantidad de impuestos similar a la que cobran los estados de Europa. Pero los argentinos no tenemos salarios como tiene la gente en Europa para bancarse esa cantidad de impuestos. Y acá tenemos efectivamente la presión fiscal, que es básicamente la cantidad de impuestos que recauda el Estado, aumentó enormemente. De hecho, casi se duplicó. Donde el problema no es solamente la recaudación, o sea, la cantidad de dinero que el Estado le saca al
sector privado y por lo tanto dinero que pasa a ser peor gestionado porque el Estado en general gestiona peor el dinero y por lo tanto un factor que te juega en contra del crecimiento económico, sino que el problema es el tipo de impuestos que se empezaron a cobrar, porque hay impuestos que le hacen mucho daño a la producción e impuestos que le hacen menos daño a la producción. Bueno, el kirchnerismo empezó a aplicar muchos de estos impuestos que hacen mucho daño, como por ejemplo tenemos las retenciones que llegaron a un nivel altísimo. Esto es básicamente dinero que se le cobra a los exportadores en Argentina, a la gente que vende cosas hacia el exterior y trae dólares a cambio. Las retenciones en general no existen en ningún lugar del planeta Tierra porque se sabe que son muy dañinas para la economía. Sin embargo, en Argentina las tenemos, y no solo que las tenemos en un nivel moderado o relativamente racional, sino que son terriblemente altas. Además, también aparecen impuestos como los ingresos brutos, que fomenta el hecho de que las empresas tengan márgenes de ganancia enormes, porque a las empresas con márgenes de ganancia pequeños, al cobrarse sobre lo facturado y no sobre los beneficios netos, los ingresos brutos te terminan comiendo todas las ganancias si no tenés un margen de ganancia alto, por lo tanto precios altos, por lo tanto perjudicás a todos los argentinos y básicamente sos menos productivo. O bueno, el peor de todos, el tormento de la inflación. Recordemos que hasta la llegada del kirchnerismo la inflación en Argentina no existía. En los 90 se había eliminado por completa. La inflación volvió a la Argentina a partir del kirchnerismo. La inflación en menos de media década pasaba de 3% a 30%. Creo que no hay nada más ilustrativo de lo malo que fue el kirchnerismo como el hecho de que multiplicó por 10 la inflación en tan solo un par de años. Y todo esto durante la supuesta década ganada. Pero es que esto es simplemente lo más macro, lo más general. Luego tenemos cosas particulares de cada mercado que también son enormemente dañinas, como por ejemplo lo que se le hizo al mercado laboral. El mercado laboral se lo destruyó por completo. Desde que el kirchnerismo llegó al poder hasta hoy, el empleo informal, o sea, el empleo que no está registrado por el Estado, aumentó enormemente, justamente por la cantidad de cargas completamente estúpidas que le puso el kirchnerismo al empleador y también al empleado, por lo tanto haciendo más caro el empleo formal y entonces fomentando el empleo informal. O por ejemplo lo que hicieron con las jubilaciones. Básicamente a estos señores se les ocurrió que era buena idea empezar a regalar jubilaciones, a jubilar gente que no había hecho los aportes necesarios. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, que triplicaste la cantidad de jubilados, siendo que casi 2/3 de ellos no hicieron los aportes que hacían falta. Por lo tanto, hoy el dinero que va para las jubilaciones, en vez de ir solamente a la gente que le corresponde, que es a la gente que aportó, se tiene que dividir entre el triple de gente, siendo que casi 2/3 de ellos no aportaron. O sea, básicamente es una estafa para todos los jubilados que sí aportaron y para los aportantes de hoy en día que estamos financiando a gente que no deberíamos de financiar. O también por no hablar del pésimo manejo de la seguridad jurídica. Básicamente, un inversor extranjero y no extranjero, también un inversor de Argentina, cuando va a invertir en Argentina, tiene que tener la seguridad de que en el futuro las cosas se van a desarrollar de cierta manera y de que si tiene ganancias, las ganancias van a ser de él. Bueno, ¿cuál es el problema? Que en Argentina estas reglas no se respetan. Un día de repente, para el presidente de turno, tu empresa es un recurso estratégico y entonces deciden expropiártela. Listo, ya está, tu empresa no es tuya. Bueno, un país donde se expropian empresas, básicamente, es un país en el que ningún inversor quiere invertir, porque ningún inversor quiere que su empresa termine siendo expropiada. O por ejemplo, como pasó con la ley 125, con Cristina a la cabeza y Martín Lustó como ministro de Economía, donde se le aumentaba de manera brutal y fenomenal las retenciones al campo, por lo tanto le reventaban totalmente las ganancias y claro, ¿quién va a invertir en un país donde de repente a un tipo se le ocurre que te puede aumentar los impuestos un 50.000%? Nadie va a hacerlo, hay poca previsibilidad en Argentina y la previsibilidad es fundamental para las inversiones. O por no mencionar que directamente mentían con los datos, o sea, el INDEC decía que había una pobreza que en realidad no había, el INDEC decía que había una inflación que en realidad tampoco había, y así con un montón de cosas. No sabías lo que estaba pasando en el país, mucho menos lo que iba a pasar en el futuro, y el equilibrio macroeconómico, o sea, las variables que en la economía tienen que tener cierto equilibrio para que la misma se mantenga con cierta estabilidad y crezca, aunque poco, de manera constante a lo largo del tiempo, se fue rompiendo. El equilibrio macroeconómico argentino se fue rompiendo. Hasta que en 2011, o sea, menos de 10 años después de que el kirchnerismo asuma, a pesar de que Argentina disfrutó del mejor contexto internacional de la historia para nuestro país, entró en recesión, siendo probablemente la cereza del pastel de esta recesión el hecho de poner el cepo, ¿no? Ya de poner restricciones cambiarias, de no dejarle a la gente comprar y vender dólares con libertad, de regular el precio del dólar, generando 1.000.000 de distorsiones en toda la economía. Esto perjudica a todo el mundo, perjudica a los exportadores, sobreincentivas importaciones, generas un exceso de oferta en toda la economía por justamente generar un exceso de demanda en el mercado cambiario, también generas especulaciones que no tienen sentido y que le hacen mucho daño a la economía. Bueno, en general, toda una catarata de consecuencias que son desastrosas. Por algo Argentina entró en recesión en 2011 y recién pudo salir en 2024. O sea, 13 años de recesión
producto de la gestión del kirchnerismo. Por algo, cuando se habla de la década ganada del kirchnerismo, nunca te mencionan el tercer gobierno kirchnerista, que es el segundo de Cristina. Viene Néstor, Cristina, Cristina. El segundo de Cristina fue un muy mal gobierno. La pobreza subió, los salarios comenzaron a estancarse, la economía no creció, la deuda comenzó a aumentar, también la inflación siguió aumentando, y esto es producto de que los años anteriores, en los anteriores dos gobiernos kirchneristas, se destruyó el equilibrio macroeconómico que te sirve para que vos tengas crecimiento económico de largo plazo. La inversión empezó a caer, el ahorro empezó a caer, la producción comenzó a caer y bueno, eso eventualmente termina en una crisis. Así que no, la década ganada fue un periodo terrible para la Argentina. ¿Por qué? Porque fue una gran oportunidad desperdiciada. Argentina tuvo la mayor oportunidad de su historia porque el contexto internacional fue realmente único y lo desaprovechó haciendo socialismo, aumentando el gasto público, los impuestos, repartiendo subsidios, regulando todo, estatizando empresas, etc. Todas cosas que no funcionan. Y justamente por esto, dentro del mismo periodo kirchnerista, o sea, antes de que venga Macri ni nadie, Argentina entró en crisis. Argentina se empezó a recuperar en el 2003 y entró en crisis en el 2011. Todo dentro del periodo kirchnerista. Recuerden que Macri recién asume en 2015, así que no. La década ganada no solamente que no fue un buen periodo en términos de gestión de la economía, sino que incluso aquellos que estuvieron en el poder en ese momento son los grandes responsables de agarrar una economía que funcionaba, destruirla completamente y generar una crisis enorme y súper profunda luego en el futuro, y encima en el medio desperdiciando la mayor oportunidad de la historia de Argentina. Así que no fue la década ganada, sino que fue la década perdida, e incluso fueron 2 décadas perdidas, porque después de 10 años de mala gestión tuvimos 10 años de crisis. En total, 20 años de socialismo miserable. Así que bueno, espero que te haya gustado este video. Para aquellos que me sigan hace bastante se habrán dado cuenta que es un poco un refrito de otro video que ya hice en su momento. Pasa que bueno, tenía ganas de volver a hablar de este tema por la condena a Cristina y etcétera, etcétera. Acuérdate de lo del newsletter, te lo dejo en la descripción. Si quieres ver videos exclusivos, unirte al grupo de WhatsApp y aparecer en los próximos saludos, puedes hacerte miembro o Patreon, te lo dejo en la descripción. Muchas gracias a los miembros de YouTube por ayudarme a hacer esto posible. Si vos querés videos exclusivos o entrar al grupo de WhatsApp, no te olvides de sumarte. Además puedes donarme a través de Cafecito, que funciona con Mercado Pago, por ejemplo, y como siempre, por último, te mando saludos. Sabes que le compré un cargador a la batería de la cámara, ¿no? Y lo tengo conectado a la corriente, entonces básicamente nunca se descarga la batería de la cámara. Pero la batería queda planchada en 72%, o sea, no sube ni baja. Lo que no entiendo es por qué no queda planchada en 100. Calculo que el ritmo de consumo es mayor en los porcentajes más altos que en los porcentajes más bajos.